Tal vez hayas pensado que necesitas cambiar tu rutina o crees que necesitas esforzarte más. Pero el problema no es cómo entrenas. El problema es que le estás pidiendo a tu cuerpo que construya un edificio nuevo sin proporcionarle los ladrillos necesarios. Hoy vamos a ver por qué lo que comes puede no ser suficiente para crecer y cómo diseñar un sistema de alimentación que de verdad respalde tu esfuerzo. Soy Manu Nieto y esto es Fitnersia. Aquí hablamos de entrenamiento realista, eficiente y sostenible en el tiempo. Para entender por qué no creces, tenemos que reducir el fitness a su marco mínimo necesario. Es una secuencia de 3 pasos que ocurre cada vez que pisas al gimnasio. En el paso 1 tenemos el entrenamiento. Este es el estímulo. Es la señal que le dice a tu cuerpo: necesitamos ser más fuertes. En el paso 2 tendríamos la recuperación, que es reparar el daño que has generado. Y finalmente, en el paso 3, tenemos la adaptación, que es construir nuevo tejido muscular para que el próximo entrenamiento no suponga una amenaza. Dentro de esto, lo que vamos a ver es que construir tejido nuevo cuesta energía. Si no hay energía disponible, la adaptación nunca se llega a realizar. Tu cuerpo priorizará mantenerte vivo antes que regalarte unos bíceps más grandes y hermosos. Aquí es donde la mayoría de la gente disciplinada suelen cometer un error. Caen en lo que se podría llamar mantenimiento sin saberlo. Como regla de oro, vamos a decir que si tu peso corporal no ha subido nada durante 4 o 6 semanas, estás en calorías de mantenimiento. Da igual lo que te diga una calculadora online, da igual si crees que comes muchísimo, tu peso muestra la realidad. Y en mantenimiento ocurre algo frustrante. Puedes mejorar tu rendimiento temporalmente, puedes volverte más eficiente neurológicamente levantando la barra y mover más kilos. Pero la hipertrofia, el crecimiento real del músculo, está bloqueada. ¿Por qué ocurre esto? Principalmente por 4 errores. Primero, la subestimación calórica. Según estudios, la gente suele calcular mal lo que come con un margen de error del 15 a 30%. Segundo, no cuantificar en absoluto. Es decir, no haber realizado, aunque sea durante una semana, un estudio apuntando las calorías aproximadas que comes al día, los hidratos, las proteínas, las grasas. Tercero, comer de forma intuitiva, cuando tienes un perfil de hambre muy bajo. Y cuarto, añadir sesiones de cardio o al salir a correr sin ajustar la energía que gastas. Si confías únicamente en tu intuición y no mides tus variables, tu propio cuerpo te saboteará para mantenerte exactamente en el mismo peso en el que estás ahora. Pero vamos a suponer que haces las cosas bien. Calculas tus calorías, decides comer un poco más para ganar músculo y sigues sin subir de peso. Si la energía ni se crea ni se destruye, ¿se ha roto la termodinámica? No. Acabas de chocar contra la compensación invisible, el NEAT. El NEAT es toda esa actividad física no planificada y es tremendamente interesante cómo puede hacerte trampas. Hay personas que, al aumentar ligeramente sus calorías, aumentan su movimiento de forma totalmente inconsciente. Su cerebro detecta que sobra energía y decide gastarla. De repente gesticulas más al hablar, te levantas más veces de la silla en la oficina o en tu casa, caminas más rápido, mueves la pierna por debajo de la mesa sin parar. Es como intentar llenar una bañera con el tapón ligeramente abierto. Tú abres más el grifo de las calorías, pero tu cuerpo abre más el desagüe de movimiento. Ese exceso de movimiento neutraliza por completo tu superávit calórico. El mensaje con el que quiero que te quedes aquí es fundamental para tu paz mental. No todos necesitan las mismas calorías para ganar peso, aunque midan y pesen exactamente lo mismo. Hay personas con metabolismos altamente adaptables que van a necesitar ingerir muchísimas más calorías de lo que dicen las fórmulas estándar. Si no ajustas lo que comes basándote en lo que dice la báscula en lugar de lo que dice el papel, perderás meses de entrenamiento creyendo que estás en superávit cuando en realidad solo estás moviéndote más. Ahora bien, este problema de falta de energía no afecta igual a todo el mundo. Tenemos que hacer una distinción clara, porque los contextos cambian. A nivel fisiológico, el mecanismo es el mismo para hombres y mujeres. El músculo necesita tensión y comida. Sin embargo, la capacidad de ganancia absoluta en hombres es mayor por una simple cuestión hormonal y estructura inicial. Pero en el caso de las mujeres, el error más frecuente que frena el progreso no es la genética, es la restricción energética crónica. Existe un miedo bastante grande a ganar grasa. Y es entendible, ya que la industria del fitness ha vendido durante décadas la idea de que las mujeres solo deben tonificar, lo cual suele traducirse en comer como un pajarito y hacer horas interminables de cardio. Aquí debemos introducir un concepto clínico vital, la disponibilidad energética mínima. Tu cuerpo es como un contable estricto. Si ingresas muy poca energía y gastas mucha entrenando, el cuerpo recorta presupuesto de los departamentos no esenciales. Y para tu supervivencia, ganar músculo no es esencial. En las mujeres, comer por debajo de este umbral de disponibilidad energética no solo frena el progreso en el gimnasio, tiene un coste real, afecta el ciclo menstrual, paraliza la recuperación neuromuscular y, a largo plazo, compromete severamente la salud ósea. El miedo a ganar medio kilo de grasa
te está costando años de estancamiento muscular y potencialmente tu salud metabólica a largo plazo. No puedes esculpir una piedra que no existe. Tienes que comer para que crezca ese músculo. Dicho esto, hay escenarios donde estás haciendo todo bien. Comes más, sabes cuánto estás comiendo, entrenas duro y la aguja de la báscula sigue sin moverse. Antes de culpar a tu genética, tenemos que repasar factores reales que pueden dificultar tu ganancia de peso. Y quiero tratar esto con rigor, sin ningún tipo de alarmismo, simplemente para que tengas el mapa completo. Primero, el hipertiroidismo. Una tiroides hiperactiva aumenta tu gasto metabólico basal. En este caso, la dificultad para ganar peso es clínica y real. Tu motor funciona a demasiadas revoluciones en punto muerto. Es como tener un coche parado, pero el motor revolucionado consumiendo más gasolina de lo normal. Por el contrario, el hipotiroidismo aumenta la tendencia a ganar grasa. Pero ojo, no impide fisiológicamente que ganes masa muscular si el estímulo y la proteína son adecuados. Segundo factor, problemas digestivos o de mala absorción. Puedes comer 3.500 calorías, pero si tienes una celiaquía no diagnosticada o una inflamación intestinal crónica, tu cuerpo no está asimilando esos nutrientes, pasan de largo. Y el tercer factor, el gran ignorado, el estrés crónico. El estrés eleva el cortisol de forma sostenida, interfiere directamente con tu sistema de recuperación, altera las señales de apetito y puede aumentar tu gasto energético por pura tensión nerviosa. Si llevas semanas en un superávit claro, comiendo cantidades altísimas y no ganas un solo gramo, no intentes solucionarlo comiendo de la fuerza. Hay que descartar algo más con un profesional. Ignorar las señales de tu cuerpo por ser cabezota solo te llevará a la frustración o a la lesión. Pero seamos sinceros, para el 90% de las personas delgadas que me escuchan, el problema no es una condición médica. Muchas personas no fallan por ignorancia ni por falta de disciplina. Fallan por una dificultad mecánica real. No les cabe más comida. Tienen un apetito bajo y se sacian rapidísimo. El error clásico aquí es intentar hacer un superávit comiendo demasiado limpio. Si intentas meter 3.000 calorías a base de pechuga de pollo seca, brócoli y arroz integral, vas a fracasar. Es un volumen de comida gigantesco y un exceso de fibra que te va a dejar hinchado y sin ganas de comer en todo el día. La solución no es tener más fuerza de voluntad e hincharte hasta casi explotar. La solución es aumentar la densidad calórica de tus platos. Tienes que hacer que cada bocado cuente. Y para eso puede ser muy interesante añadir calorías líquidas estratégicas. Y eso es básicamente tomar, por ejemplo, un batido con proteína, leche entera, crema de cacahuete y un plátano. Esto aportaría las mismas calorías que un plato de comida que tardarías media hora en masticar. También puedes reducir ligeramente la fibra si estás muy lleno. Puedes cambiar temporalmente el arroz integral por arroz blanco, por ejemplo. Y distribuye la ingesta en más comidas pequeñas al día. En vez de 3 grandes comidas, puedes hacer 5 o más, priorizando los carbohidratos en torno a la ventana de tu entrenamiento, donde tu cuerpo es más receptivo. Si intentas forzar a tu sistema digestivo con kilos de comida voluminosa y baja en calorías, acabarás abandonando la dieta no por falta de ganas de crecer, sino por puro agotamiento gástrico. Llegados a este punto, ya sabes que tienes que comer más. Pero cuidado, porque el péndulo suele oscilar hacia el otro extremo. El músculo tiene un límite fisiológico, tiene una velocidad máxima de crecimiento y no puedes sobornarlo con más comida. Para que tengas unas expectativas realistas, si eres un principiante que hace las cosas bien, puedes aspirar a ganar entre un 0,5 y un 1% de tu peso corporal al mes. Si eres intermedio, eso baja a un 0,25 o 0,5% al mes. Y si eres avanzado, luchas por gramos. Por tanto, ¿cómo diseñamos un superávit eficiente que maximice el músculo y minimice la grasa? Coge papel y bolí. Este es el protocolo. Paso 1. Determina tu mantenimiento real pesándote todos los días durante una semana y sacando la media. Paso 2. A este mantenimiento súmale 250 o 300 kilocalorías a tu ingesta diaria, no más. Paso 3. Asegura tu proteína entre 1,8 y 2,2 gramos por kilo de peso corporal. Paso 4. Fija tus grasas entre 0,6 y 1 gramo por kilo, por pura salud hormonal. Paso 5. Rellena el resto de esas calorías con carbohidratos para tener energía para entrenar. Y evalúa tu peso semanalmente. Si no hay subida de peso en 2 o 3 semanas, ajusta añadiendo 100 o 150 calorías más. Y una aclaración importante. No te asustes si en los primeros días subes de golpe. Suele ser agua o glucógeno muscular llenando tus reservas. No es grasa pura. Si este escenario de destacamiento te suena familiar, asegúrate de aplicar desde hoy esta subida calórica progresiva. Y suscríbete para no perderte las herramientas que vienen en los próximos vídeos para optimizar tu sistema. Hemos visto que comer poco frena en seco tu progreso. Es pisar el freno con el motor en marcha. Pero ahora viene la otra cara de la moneda. Comer demasiado tampoco acelera el proceso. Si el músculo tiene una velocidad máxima de crecimiento,
¿Qué ocurre exactamente con todas esas calorías extra cuando el superávit es excesivo? ¿Por qué la vieja escuela del bulking agresivo y comer hasta reventar siempre termina en etapas de definición eternas y perdiendo la mitad del músculo ganado? De esto hablaremos en el próximo vídeo. Recuerda, el problema no es comer poco o mucho, es no entender cuánto necesitas. Nos vemos y hasta la próxima.